cumplimiento de nuestro derecho de réplica, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, FNLS, ante la persistente emisión de señalamientos y calumnias vertidas por la actual dirección política de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, el pasado 2 de mayo, manifestamos lo siguiente. 1. El FNLS no calumnia, no descalifica, no agrede a sus hermanos de clase. Su integrante de él y luchar por el socialismo no tiene nada de vergonzoso y perjudicial al que debemos de renunciar. 2. Las calumnias y descalificaciones emanan de quienes dicen representar a la base magisterial, pero los hechos y cuentagotas niegan los derechos sindicales de la base. Planteamos que el secretario general de la sección 7, al emitir un señalamiento doloso al FNLS como epítetos de paramilitar y grupo de choque, constituyen una calumnia y actitud policíaca al no exhibir y presentar las pruebas fehacientes que comprueban su afirmación. 3. Desde la difusión de dicho señalamiento hasta ahora, Pedro Gómez Vámaca y su grupo no han demostrado que el FNLS sea grupo paramilitar o grupo de choque. Por el contrario, continúan con esta práctica policíaca. Al no presentar las pruebas, exigimos detengan sus calumnias, revoquen los resolutivos donde predicaba y alevosamente coartan los derechos sindicales de compañeros y base magisterial que ha sido acusado de desarrollar acciones de grupos de choque o paramilitar. 4. Los puntos de los resolutivos no tienen razón de ser por cuanto no existe respaldo en la realidad y queda comprobado a ojos de todo el conjunto del movimiento popular que las calumnias emanaron de la estructura de la Dirección 7 de la CENTE. 5. No es nuestro estilo ni práctica hacer uso de las redes sociales o publicar panfletos que tengan un carácter anónimo. Toda opinión que surge de nuestro análisis político es vertido en los diferentes órganos de difusión política que tenemos en esto. Se reivindican y se sostienen cada dicho y aseveración con la firma correspondiente de la colectividad u organización. Desde que se consuma la maniobra divisionista al resolver expulsar a los que impulsan una política independiente de las estructuras del Estado al interior de la CENTE, dimos a conocer nuestra opinión de frente a cualquier sujeto político o expresión organizativa que la requiera. Hemos dirigido documentos y cartas públicas a las direcciones de la sección 7 como parte de la discusión política ante la cerrazón y la nula voluntad de dirimir en sus propios espacios sus opiniones con respecto a la política que desarrollamos. No realizamos amenazas veladas como expresa su posicionamiento, hacemos análisis político, emitimos conclusiones en función de la práctica política que ustedes desarrollan. Nos hemos responsabilizado de la integridad física y psicológica de cualquier militante del FNLS por cuanto su señalamiento no tiene sustento comprobatorio. Esos no son señalamientos ni calumnias, es el resultado lógico de aquellos que ponen el dedo inquisidor sobre sus hermanos de clase y alientan la acción represiva del Estado sobre ellos. Lo anterior tiene razón en la medida que se lanza un señalamiento doloso hacia nuestro proyecto político organizativo y ha significado para nosotros represión y crímenes de Estado. Tenemos claro que la lucha no es entre hermanos de clase, pero ustedes empujan con la política sindical que desarrolla la antropofobia política. Reiteramos, no hemos abierto anuncios de agresión. Todo parece indicar que al no cuajar su intención de señalarnos como paramilitares, ahora pretenden acusarnos de otras vilezas. 7. Hemos responsabilizado a Pedro Gómez Vámaca, José Luis Escobar, José Domingo López Guzmán, como responsables de la integridad física y integridad del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, por cuanto de su boca se propalan los infundios y aún no presentan pruebas si esos son los destacados dirigentes de la base magisterial pueden decir esta indefensa ante el poder del Estado y el capital. Es grave y perjudicial para el movimiento que sea
que sean ustedes quienes sostengan la tesis del Estado que se han vertido desde los órganos de la inteligencia al señalar implícitamente en su documento que al interior del movimiento magisterial se realizan actos de ajustamientos. Ese término y concepto ha sido usado por el Estado para sembrar la discordia y justificar los crímenes hacia el movimiento popular. La tesis del Estado ha sido la cortada perfecta para eliminar físicamente a luchadores sociales, activistas políticos e hijos del pueblo. Usar dichas tesis no los convierten en policía política, es un hecho. Es el Estado el que se beneficia con tales declaraciones, por ejemplo, minar la combatividad de la base magisterial y ensanchar el camino para profundizar la ejecución de reformas educativas neoliberal. 8. Las pruebas están vistas. 1. A expulsar la militancia del CENTE con maniobras políticas e infundios, como lo ha sido a partir de los resolutivos del 13 Congreso Político del Bloque Democrático y el cuarto Congreso Extraordinario de la CENTE. B. Condicionar la constancia de militancia sindical para apoyar una política sindical a modo. C. Negar los derechos sindicales mediante las condiciones de constancia sindical y la negatividad a recepcionar documentos de toda base magisterial. En los hechos, con el paso del tiempo, esto se configura como traición a la base magisterial que se dice representar. Es normal que ante esa actitud política cosechan el repudio de los trabajadores de la educación. 9. Suponer que nosotros, al llamarnos delatores o infiltrados, nos expondremos a la represión son conjeturas políticas igualmente graves, porque desde el 2007 impulsamos la campaña contra la desaparición forzada por motivos políticos y sociales, contra cometidos de crímenes de lesa humanidad de todo el pueblo. Para nosotros todos los hijos del pueblo son casos defendibles. Por eso es preocupante que desde una estructura de dirección sindical se maneje la tesis y argumentos del Estado vertidas a través de sus órganos de inteligencia, lo que nos lleva a preguntar, ¿existe alguna relación entre dicha estructura y sus señalamientos? ¿Es ignorancia política o puntada ante el cuestionamiento de su proceder político? Es falso que el FNLS, en cualquiera de sus organizaciones y militantes, destruyan y hagan mensajes anónimos. Si existen cuestionamiento y descontento en el sector magisterial, hacia la estructura de la dirección. Solo puede explicar por la política que se desarrolla por el proceder antidemocrático y manipulación de las bases. En suma, formas burgueses de hacer política. 10. Al señalar que los autores de los textos no han sido tocados con el pétalo de un rosa por más desmanes que han cometido. Es preocupante. Señores, ¿acaso quieren ver a alguien de nosotros compañeros asesinados, ejecutados extrajudicialmente o desaparecidos de manera forzada? Tenemos víctimas del terrorismo de Estado: Fidencio Gómez Santis, Humberto Morales Santis, Héctor Santis López y Víctor Alfonso Pérez López. Preguntamos, ¿en qué consisten los desmanes a los que hacen referencia de los que implícitamente nos imputan? ¿Por qué reducir a desmane la combatividad del pueblo? Es poseer estrechez política en el análisis. Peor aún, con esa forma de entender la decisión de luchar del pueblo, de defenderse de la represión del Estado, significa hacer culto al pacifismo, es renunciar al principio de la movilización. El principio de la movilización exige combatividad, no conciliar con el represor, porque ustedes llaman a la lucha pacífica, pero esta táctica ha sido ampliamente superada por la represión y el terrorismo de Estado. Por lo tanto, sus dichos colocan a las bases magisteriales y al pueblo solidario con disposición de luchar a merced de la política criminal del Estado. En este intentona por limpiar su imagen, victimizándose en otra maniobra propia del oportunismo, porque las pruebas están a la vista del pueblo, así como las bases magisteriales, mismas que los coloca como ejecutores del plan maquiavélico del Estado, contra toda represión honesta, crítica independiente del movimiento magisterial y popular. Invitamos al pueblo en general, a las bases magisteriales, al análisis, a la reflexión seria, crítica y responsable. No nos dejemos engañar, menos cuando exista la imperiosa necesidad
de luchar por la defensa de la educación pública, contra la reforma educativa neoliberal y el terrorismo de Estado. Exigimos a Bámaca y su grupo detengan sus calumnias y presenten pruebas de sus dichos. Alto el terrorismo de Estado. Juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes de Estado por la Unidad Obrera Campesina, Indígena y Popular, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.